cuando usted se refiere con esas estupideces que siempre hace referencia en este consejo. Dije que usted pertenecía a la administración que precisamente conformó un concierto para delinquir. No le dije a usted, pero si me quiere denunciar, denúncieme, que a mí no me da miedo. Si le parece muy garantista que la vicepresidenta primera se refiera a este corporado como perteneciente a un concierto para delinquir. A ver dónde están las pruebas, le dije ese día. Muéstrame una investigación en la que yo como corporado esté vinculado a concierto para delinquir. No tengo otro camino que ante ese tipo de afirmaciones, pues buscar defender mi nombre porque se ve ensuciado por calumnias que no tienen ningún tipo de sustento. De nuevo, yo quiero decirle a Medellín, a la ciudadanía, que esa narrativa catastrofista no se corresponde con indicadores estratégicos que a mí me hubiera gustado ver reflejados en el informe de Empalme y sobre los cuales en los últimos 15 días que este consejo se ha dedicado a hacer una revisión de diferentes procesos de la administración anterior, se han mencionado. Lo primero que es importante resaltar es tener en cuenta, y nunca he visto por parte de la evaluación que se hace, crítica, alrededor de lo que sucedió en los últimos 4 años, que Medellín, Colombia y el mundo vivieron una pandemia que terminó afectando gravemente los indicadores macroeconómicos, que terminó afectando gravemente los indicadores sociales, no solo en Medellín, en toda la ciudad de Colombia. Y yo quiero, por ejemplo, darles una cifra que habíamos venido discutiendo previamente, para que veamos, por ejemplo, cómo se comportaron ciertos indicadores alrededor de las finanzas del distrito. Cuando analizamos la deuda en las diferentes ciudades de Colombia, nos damos cuenta que Medellín fue la única ciudad que redujo su deuda, mientras Bogotá se endeudó en más de 159%, Barranquilla en más de 100%, 106%, Cali 101%. Medellín redujo su deuda en un 20%. Pero no solo eso, redujo el desempleo, que en el 2019, oígase bien, el 2019 estaba en el 13.9%, en una administración que había sido liderada por el entonces alcalde Federico Gutiérrez, sin pandemia. Y a pesar de la pandemia, hoy Medellín tiene una de las cifras más bajas de desempleo en toda Colombia, la más baja de su historia, 8.1% de desempleo. El récord de turistas que visitan nuestra ciudad, casi 1.400.000. Obras andando, porque es que nosotros hace 4 años no hicimos estas sesiones del consejo para decir que el Metrocable del Picacho lo habían dejado a media obra, con una tragedia inclusive que se cayó un cable. Y quienes estuvieron hace 4 años en este consejo no vieron aquí toda esta parafernalia de decir, destruyeron el Metrocable del Picacho. No, lo sacamos adelante, lo reconstruimos. De la misma manera que reconstruimos Hidroituango, que no se menciona para nada en este empalme. O sea, me parece increíble que la obra de infraestructura más importante que ha tenido nuestra región, liderada por EPM, que entre otras cosas escuchamos ahorita diciendo que EPM estaba pues en su peor momento. Y yo les quiero decir, EPM tiene las mayores utilidades de su historia, 4.1 billones de pesos. Entonces, en gran medida, lo que yo veo es que me parece chistoso inclusive porque en la citación decía aspectos positivos. Yo quisiera
que en un ánimo de renuncia al dogmatismo hubiera por parte de algún funcionario algún reconocimiento de algo positivo. De pronto el sectarismo no los deja y pueden hablar de indicadores que son entregados por la misma institucionalidad de Medellín, pero hablemos por ejemplo entonces del DANE, que nos habla de un índice de pobreza monetaria de 26.1% en el 2019 y para 2022, que es la última medición que ha hecho oficialmente el DANE, es de 24.8 y que seguramente para el 2023 se va a reducir. Y es el DANE, no es una entidad maquillada, no es una entidad pues que está politizada. Entonces, yo sí quisiera que Medellín tuviera una lectura, 10 segundos para cerrar, adelante. Yo sí quisiera que Medellín tuviera una lectura más ponderada, que pudiéramos tener una visión muchísimo más equilibrada del estado de la ciudad, porque realmente con estas visiones catastrofistas la que termina perdiendo es Medellín. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra la concejala Claudia Carrasquilla. Doctora, adelante. Gracias, señor presidente. Secretario de Gobierno y Gabinete, de verdad que de nuestra parte un agradecimiento muy especial por esa gestión que ustedes han hecho en el empalme, especialmente usted, doctor Nicolás, que ha estado al frente de los hallazgos y de esta situación tan lamentable que se ha presentado en el empalme y en la entrega, o no entrega porque no ha habido realmente una entrega, sino un simulacro de entrega, porque realmente han escondido toda la información. Y eso lo hemos venido reiterando, por lo menos yo lo he venido reiterando con fundamento, y es que saben o creen que al no entregar la información como se necesita, pues no vamos a encontrar esos hallazgos de corrupción que hay durante 3 años y medio que ejecutaron ellos la administración municipal. Hallazgos que todo el mundo sabe porque durante estos 3 años y medio no es que sea una persecución, sino que realmente fue tan descarado el accionar y el actuar de todos estos secretarios y de todas estas personas que hicieron el componente de la administración municipal, incluido su alcalde Daniel Quintero, que es evidente y todo el mundo se lanzó a hacer denuncias. Este es el momento en que se tienen 77 denuncias en la Fiscalía General de la Nación, de las cuales ya Andrés Tobón como antecesor hizo referencia, pero yo sí quería hablarle de una cifra, y es que existe 2 denuncias contra Daniel Quintero directamente por tráfico de influencias de servidor público, 2 por peculado por apropiación, 3 por interés indebido en la celebración de los contratos, 4 por el contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, 3 por prevaricato por omisión, 7 por prevaricato por acción, 3 por intervención en política, 2 por concusión, 1 por constreñimiento al sufragante, 1 por favorecimiento de voto fraudulento, 2 por falsedad en documento privado, 1 por concierto para delinquir agravado. Y siempre lo he dicho, estamos frente a un concierto para delinquir con fines de cometer delitos contra la administración pública, y no me cansaré de decirlo, así me quieran callar la boca con decirme que me van a denunciar, y que ya me denunciaron también porque ya tengo una denuncia por injuria y calumnia, pero no me importa, porque siempre voy a decir la verdad, y tengo desafortunadamente para los corruptos una formación como fiscal de 26 años de trabajo en la Fiscalía General de la Nación, y eso me permite saber u oler dónde pueden haber temas de corrupción, y por eso jamás me voy a cansar de decirlo, y lo he dicho varias veces. He presentado yo personalmente varias denuncias contra esta administración, y por eso sé de lo que ustedes han venido encontrando en esa auditoría y en ese empalme, que ustedes vienen haciendo. Y como se lo dije a la a la gerente del área metropolitana, estoy dispuesta a asesorarlos
técnicamente en la forma como hay que presentar las denuncias para que esas denuncias contengan esos elementos materiales de prueba, esos hechos muy bien relacionados para que a la Fiscalía les sea más fácil el trabajo y la Fiscalía más fácil pueda tomar las determinaciones, porque es que nosotros no nos estamos inventando nada, nosotros estamos diciendo la verdad porque sabemos con evidencia y con elementos qué fue lo que se encontró durante esta administración. Ya lo dijeron los antecesores, modificación en los contratos para poder adjudicar los contratos a los amigos de la administración municipal de Daniel Quintero, y no es en uno, sino en las 20 y pico secretarías siempre hubo modificación para poder hacer contratación directa y saltarse la ley 80 y pasársela por la faja para poder hacer los contratos directamente. ¿Cómo no llamar que esto es un concierto para delinquir? Es que un concierto para delinquir es cuando varias personas se reúnen para cometer delitos en tiempo, en unidad. Y esto es lo que ha pasado con esta administración municipal. Esa cabeza Daniel Quintero y esa señora Diana Osorio y ese hermano Miguel Quintero, ellos modificaron y dieron las órdenes a las diferentes secretarías que componen la administración municipal de este distrito para que todos hicieran esos contratos que están todos viciados. Si ustedes dicen que llevan solamente un 2% de una auditoría en forma aleatoria de dos de esas secretarías y han encontrado ya un 2% de corrupción en esos contratos, ¿qué diremos cuando terminemos o cuando ustedes terminen de hacer la auditoría? Pues entonces tendremos más de un 200, un 300% en el que se van a evidenciar esos temas de corrupción que siempre se vinieron manejando. Y precisamente esa es la pregunta: ¿y dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Es que tras de esos procesos penales, donde estén vinculados esos secretarios, esos contratistas, y el mismo administrador de la ciudad, Daniel Quintero, y su familia, pues tendrá que iniciarse una investigación paralela de extinción de dominio para que esos bienes que ellos han adquirido dentro de esta administración pues puedan ser objeto de embargos y de medidas cautelares con el fin de por lo menos recuperar aunque sea un poco de ese dinero que se han robado de la ciudad de Medellín. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias por escucharme. Federico Gutiérrez ha guardado silencio absoluto alrededor del atropello democrático que tiene la oposición en este consejo. Un atropello que Federico Gutiérrez ha liderado también con sus discursos. Es que los discursos que ha venido emanando en redes sociales, en este espacio, en la posición de ediles, son discursos de incitación al odio, a la persecución. Y eso es algo que sería importante que la ciudadanía entendiera, que entendiera muy bien qué es lo que está en juego en Medellín. Porque es que cuando la vicepresidenta primera de este consejo, en sus intervenciones sin ningún tipo de llamamiento, y ojalá la personería que esté presente nos pueda ayudar a dilucidar si le parece muy garantista que la vicepresidenta primera se refiera a este corporado como perteneciente a un concierto para delinquir. A ver dónde están las pruebas, le dije ese día. Muéstrame una investigación en la que yo como corporado esté vinculado a concierto para delinquir. Entonces todos ustedes apoyan eso. La calumnia. La calumnia, porque no hay pruebas, no hay nada que permita sustentar una afirmación de ese tipo. Entonces, lo que estamos viendo es una intención por parte del alcalde Federico Gutiérrez de gobernar sin control político. ¿Por qué quiere gobernar sin control político? ¿Por qué le tiene miedo al control político? ¿Por qué le tiene miedo a la oposición? Sabemos que vendrán andanadas de persecución jurídica, porque es que entre otras cosas yo sí me pregunto
cómo es que un funcionario público, como es el secretario de gobierno, y varios aquí han afirmado que es que en febrero va a haber una actuación de la fiscalía. A ver, ¿cuál es la independencia del Poder Judicial en Colombia? Esa es la politización de la justicia. Esa es la politización de la justicia, porque es que estamos viendo el colapso. Lo vimos en la rueda de prensa también que tuvo el alcalde Federico Gutiérrez, en donde se atacaba al presidente sin ningún tipo de consideración, claramente poniendo la Constitución en entredicho. Entonces aquí se ve una persecución clara, evidente, y vamos a denunciarla ante el país y ante órganos internacionales si es necesario, porque también hay una injusticia, y es, aquí muchas veces se ha hablado de que las responsabilidades son individuales, pero acá todas las intervenciones son prácticamente todos los funcionarios que hicieron parte de la administración anterior, entonces ya los están tildando de las peores calumnias. Y yo sí quiero decirle que hubo muchos funcionarios que hicieron de forma honesta su trabajo. Aquí hay presentes muchos de ellos, y los que tengan que responder a la justicia, que respondan, pero con las garantías, sin la politización que se está haciendo en este consejo, sin ningún tipo de las garantías que se establecen en un Estado de Derecho serio. Porque si tienen denuncias, háganle, en ningún momento a nadie se le impide hacer una denuncia. Y también les recuerdo, Alejandro, como se lo dije esa vez, así les duela, el único secretario condenado en la historia de Medellín es Gustavo Villegas, que pertenece... Tiene el uso de la palabra el concejal Andrés Felipe Rodríguez, adelante. Aquí hemos venido hablando y discutiendo la discusión de fondo. Yo veo que se ha ido trasladando a ver si es pertinente o no para la ciudad tener todo un mes de sesiones alrededor de lo que un compañero decía pudo haber sido un correo. Yo sí quiero preguntar, ¿cuál es el resultado concreto que a la fecha podemos mostrarle desde esta corporación a la ciudadanía? Porque la agenda de todas estas sesiones se definió precisamente por una mesa directiva que le hace falta a la oposición. Seguramente si hubiera un miembro de la oposición en esas mesas directivas, dirían, bueno, quizás no es lo mejor desde la estrategia política, pero vamos a combinar las sesiones con invitaciones a la administración, pero también vamos a ir tratando problemáticas de ciudad. Pero como decidieron desde el principio simplemente excluir a la oposición de la mesa directiva, y pues se sienten orgullosos de eso, y es lamentable que en Medellín no tengamos una oposición suficientemente fuerte que le exija a esta corporación que la mesa directiva sí pueda tener un equilibrio democrático, porque eso sí sucedió en Bogotá. Gracias a que hay quizás más participación del pluralismo, porque aquí también hemos escuchado que es que Medellín ya es homogénea, que aquí todos los medellineses piensan como la administración y como la coalición de gobierno, y todos son de derecha, y están casi que pues a punto de repartir uniformes ya, porque la crítica les incomoda, porque no estaban acostumbrados a la crítica, porque el sectarismo no permite reconocer que hubo cosas positivas en los últimos 4 años. Y hubo cosas positivas que lo reconoce la ciudadanía, que lo reconoce el país. Pero aquí yo nunca había visto pues un dogmatismo tan potente como el que he visto en los últimos 15 días en este consejo. Tiene la palabra en su segunda intervención la doctora Claudia Carrasquilla. Gracias, señor presidente. A ver, Juan Carlos, qué lástima que yo siempre tenga que referirme a usted, porque usted no me puede sacar de su boca en cada discurso. Y yo sí quiero decirle algo muy puntual. Cuando yo me dirijo a usted, lo hago desde este puesto como concejal, no lo hago como vicepresidenta. Y si usted lo que quiere es tratar de deslegitimar mi elección
como vicepresidenta está muy equivocado, porque no utilizó las vías jurídicas o judiciales que habían para interponer cualquier acción para que yo no fuera la vicepresidenta de este consejo, que legítimamente me eligió el 2 de enero. ¿Por qué no presentó la tutela que José Luis indicó que iban a presentar? ¿Por qué no ha presentado el radicado de la demanda ante el Tribunal Administrativo Contencioso para que se deslegitime ese nombramiento que se me hizo como vicepresidenta? Y le quiero recordar, a usted sí le dieron las garantías, lo que pasa es que usted es minoría, desafortunadamente, en este consejo, y por eso usted ni siquiera se postuló como vicepresidente. Entonces, ¿qué viene a reclamar y a decir que yo como vicepresidenta lo ataco? No, yo lo ataco como Claudia Carrasquilla, la concejal del Centro Democrático, cuando usted se refiere con esas estupideces que siempre hace referencia en este consejo, como es tratar, como lo han dicho los demás concejales, de limpiarle la cara a Daniel Quintero, cuando las evidencias son contundentes frente al tema de corrupción, tema que yo he venido trajinando durante mucho tiempo, inclusive desde el mes de febrero de este año comencé, o no, ni siquiera en febrero de este año, desde junio del año pasado, cuando empecé a presentar las denuncias contra la administración de Daniel Quintero, empecé a evidenciar, y jamás le dije a usted que pertenecía a una organización criminal, dije que usted pertenecía a la administración que precisamente conformó un concierto para delinquir. No le dije a usted, pero si me quiere denunciar, denúncieme, que a mí no me da miedo que usted me denuncie. Denuncias tengo ya por su alcalde Daniel Quintero, que me denunció por injuria y calumnia por decirle la verdad. Y si usted me quiere denunciar, denúncieme, que la verdad miedo no me da. Y lo dije en la sesión anterior, es que yo estoy aquí para decir la verdad y estoy aquí para hacerle conocer a la ciudad de Medellín todos los actos de corrupción en los que la administración de Daniel Quintero incurrió, y que no lo estamos mintiendo, porque lo ha dicho el secretario de gobierno Nicolás, lo ha dicho el secretario de Hacienda, lo ha dicho el secretario de Educación, que han pasado por aquí y lo han dicho. Lastimosamente hoy, pese a que hemos tenido la presencia de la Procuraduría, que hemos tenido la presencia de la Contraloría, no hay hallazgos significativos y no han hecho el papel que debían hacer y presentar esas denuncias y esas investigaciones por hallazgos fiscales, por hallazgos penales frente a la administración, tema que utiliza Daniel Quintero precisamente para excusarse, como el tema de la Secretaría de Educación, donde dice que simplemente se estableció que no hubo violación de topes. No, ahí no había violación de topes, ahí había un delito que se llama celebración indebida de contratos, contratos sin el cumplimiento de los requisitos, y el más grave, y siempre lo he dicho, peculado por apropiación. Y sí, estamos ante un concierto para delinquir y no me cansaré de decirlo. La administración de Daniel Quintero conformó un concierto para delinquir, una organización delincuencial para cometer delitos contra la administración pública, porque no es común que más de 20 secretarías se encuentren irregularidades en la contratación. Eso tiene un fin y es precisamente cometer esos delitos contra la administración pública. Entonces no venga usted aquí a rasgarse ahora las investiduras y a decir que es que lo atacamos políticamente. No, políticamente lo atacaron a ustedes, o los atacaron a ustedes cuando el 29 de octubre la ciudad de Medellín decidió no elegirlo a usted como alcalde de la ciudad de Medellín, no elegir los concejales que ustedes postularon para que se presentaran a este consejo de la ciudad de Medellín. Entonces no venga a hablar de atropellos políticos, porque aquí, como lo dijo Santiago Narváez, como lo han dicho mis demás compañeros, se le han garantizado sus derechos. Si usted no se postula, pues no lo podemos elegir, y si no se postula otro de los representantes de la oposición, entonces de igual manera no se eligen. José Luis se postuló para la primera vicepresidencia, no fue elegido porque no es mayoría. ¿Qué hacemos? Esta es la política, y así es la política. Cuando hay una bancada, cuando hay unas mayorías, pues lastimosamente una golondrina no hace verano. Entonces, si usted es el único que tiene la representación junto a Carlos Gutiérrez del Partido Independientes y no pueden lograr que estén en la mesa directiva, entonces no me ataquen ni me diga que es la vicepresidente la que
le ataca a usted. No, señor, es que yo soy Claudia Carrasquilla y le repito, la concejal del Partido Centro Democrático, que tengo la oportunidad de decirle a usted y a cualquiera, inclusive a esta administración, si no hace las cosas correctamente, también se lo voy a decir, porque ese es mi carácter y esa es mi formación, y tengo toda la libertad y todo el derecho de decir las cosas cuando a mí no me gustan. Así que me hace el favor y me respeta y me saca de su boca de decir que todo lo hago como vicepresidenta. Soy concejal, nunca me he subido en ese estrado a decirle a usted alguna cosa, o a manifestarle o a enrostrarle cualquiera de los actos de corrupción que ha hecho la administración de Daniel Quintero a la que usted perteneció. Gracias, señor presidente. Claro, doctor, antes de conceder el uso de la palabra, le recuerdo el cuidado con expresiones insultantes a los demás concejales en el recinto. Claudia, yo creo que un primer paso es reconocer que en esa intervención te equivocaste porque tú sí me incluiste y yo tengo el video. Y yo en la misma sesión te pedí rectificar y te pedí que presentara las pruebas de que yo personalmente estaba siquiera asociado a una tipificación delictiva como la que tú usas. Entonces, tú sí me incluiste en esa intervención y pues yo no tengo otro camino que ante ese tipo de afirmaciones, pues buscar defender mi nombre porque se ve ensuciado por calumnias que no tienen ningún tipo de sustento. Porque no hay proceso alguno que pueda hacer referencia a algún tipo de hechos como los que se señalaron. Entonces, yo sí creo que habla mal, y también lo acabas de hacer en este momento cuando te exaltas y recurres de nuevo pues como a calificativos que la vicepresidenta primera que está encargada de dar ejemplo, de garantizar la ecuanimidad, de mantener un equilibrio dentro de la corporación, pues está envuelta en este tipo de intervenciones y pues es mi responsabilidad inclusive de darlo a conocer. Con respecto al estatuto de la oposición y lo que sucedió aquí, nosotros como partido independiente ya presentamos una acción de protección ante el Consejo Nacional Electoral. Sabemos que no hay voluntad política, porque yo ese día claramente decía, si hubiera voluntad política, pues aplacemos la votación de al menos un miembro de la Junta de la mesa directiva de la corporación. Y nadie tuvo un espíritu democrático de decir, sí, aplacémoslo. Era una solución muy sencilla. Y no se trata de que yo esté en la mesa directiva, porque es que no se trata de quién está en la mesa directiva, se trata de que los partidos o movimientos que se han declarado en oposición puedan participar de eso. Y eso está teniendo repercusiones ya en las garantías de este consejo. Porque si ustedes miran la agenda que ha tenido esta corporación, que yo no tengo ningún problema, si quieren hagamos una sesión intensiva de 12 horas diarias de empalme. No tengo ningún problema, inclusive para mí es mejor, porque yo a veces tengo ahí en esas sesiones la oportunidad de desmentir cosas. Por ejemplo, que la desnutrición crónica bajó de 7.3 a 7.1. Entonces yo puedo aprovechar y decir cosas que son relevantes para la ciudad. Y entre otras, defender, porque me parece una obligación defender los funcionarios que durante los últimos 4 años, en pandemia, en medio de crisis sociales, en medio de uno de los momentos más difíciles en la historia de la humanidad, pusieron su corazón en el servicio público y lo hicieron bien. Así aquí, por unos resultados electorales, quieran pues barrer con el nombre de todos. Porque es que no todas las personas que trabajaron durante los últimos 4 años en la administración anterior merecen el trato que se les está dando en este comienzo de gobierno. Y no lo digo por quienes estamos acá, por funcionarios que de verdad lo hicieron bien.
y que se confunde con ese discurso a la ciudadanía en el cual Medellín, por ejemplo, pues sí, está bien, podemos tener sesiones de empalme y eso podría servirle a la ciudad, pero no con ese espíritu tan sectario con el que se están llevando a cabo, porque es que, a ver, ¿qué oportunidades tenemos? Cada que uno habla en la administración pública, uno habla de las oportunidades que tiene. Yo no he visto oportunidades, las oportunidades que tenemos como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, no hemos hablado casi de eso. Yo sí los invito a una reflexión para que entiendan y se pongan en el lugar también de la ciudadanía que en este momento, por X o Y, sin que sean sin estigmatizados, no simpatizan con este gobierno, porque si van a gobernar estigmatizando a todo el que no apoya esta administración, yo les aseguro, eso no es un fracaso para la anterior administración, es un fracaso para la democracia, es un fracaso para la historia de Medellín.